Dios bendiga su vida, hermano y hermana. Damos gracias al Señor por esta noche que podemos continuar o retomar nuestra serie de estudios sobre los artículos de fe del discípulo. En esta ocasión, yendo con la temática de la iglesia, en nuestra serie que hemos denominado justamente discípulos de excelencia. Quiero antes de nada bendecir al Señor por su iglesia que Él ha congregado en una iglesia local que tiene por nombre Casa de Oración, Iglesia del Nazareno en Dallas. Bendigo al Señor porque Él ha congregado personas de diferentes nacionalidades, de diferentes países, y quiero aprovechar para expresar todo mi cariño, mi aprecio y mis felicitaciones, porque estos días hemos estado recordando el Día de la Independencia de varios países de Centroamérica y hoy miércoles entiendo también de México, el 16 de septiembre. Pero también doy gracias al Señor porque el Señor en su misericordia ha hecho que al venir a esta nueva nación que es Estados Unidos de Norteamérica, podamos congregarnos en un solo cuerpo, en una comunidad de los llamados para servir, para seguir y para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Felicitaciones, mi hermano, mi hermana, que el Señor pueda ayudarnos a continuar firmes como iglesia del Señor, militante, triunfante y que va siempre adelante en el glorioso nombre de Cristo. También me tomo la libertad de agradecerles a ustedes que de una u otra manera expresaron su cariño para mi hijo, el pastor Pedro, que justo cumple años también, estuvo cumpliendo años el 15 de septiembre. Nació el 15 de septiembre en la República de Costa Rica. Así que la misma fecha de independencia, Pedro viene a este mundo con los propósitos del Señor y hoy se encuentra entre ustedes liderando la obra del Señor. Gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias por sus oraciones como miembros de la Iglesia del Señor, Casa de Oración, Iglesia del Nazareno en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas de Estados Unidos. La iglesia. Qué tema más desafiante, emocionante y sobre todo un tema que hace a nuestra identidad, hace a la razón por la cual estamos todavía acá en este mundo, en este lugar, en el lugar donde el Señor le ha puesto a usted y a cada uno de nosotros. La iglesia es el artículo de fe número 11, según nuestra Constitución, y literalmente sobre este artículo de fe leemos lo siguiente: creemos en la iglesia, la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor. Qué gloriosa declaración. La iglesia es la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor, que adora a Jesucristo como el Señor de señores, el Rey de reyes. Y antes de seguir adelante, yo le invito a que adoremos por un momento, demos gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida y porque Él nos ha congregado como iglesia y porque Él nos regala la vida y nos regala el gozo y la bendición de servirle junto a otros hermanos, junto a otros discípulos suyos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos congregado, reunidos en tu cuerpo, en tu iglesia local, en la ciudad de Dallas, como iglesia del Nazareno, Casa de Oración. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas que
viniendo de diferentes países de Centroamérica o de Sudamérica o de otras partes del mundo. Hoy, Señor, han hecho su hogar espiritual, este lugar físico donde nos reunimos. Y, Señor, al estar ahora juntos en un mismo espíritu, aunque tal vez no reunidos físicamente, pero unidos en el nombre de Jesucristo, confesamos su señorío. Te damos gracias por haber llegado a nuestra vida y por haberte establecido en el trono de nuestro corazón. Y reconocemos tu grandeza, tu fidelidad. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias por la vida. Gracias por la vida del pastor Pedro que has dado, Señor, estos años y por el nuevo año, Señor, y el desafío que le das y la fuerza que multiplicas sobre él, Señor, y el amor hacia ti y la oportunidad de servicio y la fuerza que le das en sus estudios, su trabajo, en su preparación, Padre Celestial. Gracias, nuestro Señor. Gracias por cada miembro de tu iglesia y por este tiempo que estamos juntos para hablar de este tema que, Señor, hace a tu corazón, Señor. Hace, Señor, a lo que tú, Señor, declaraste como, Señor, la niña de tus ojos. Señor, como tu rebaño, como tu manada, Señor, como, Señor, aquello que tú cuidas y amas, y un día vendrás a llevar a tu gloria. Te adoramos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. La iglesia, comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor. Número 1. Número 2. La iglesia es el pueblo del pacto de Dios renovado en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino y con él inicia un nuevo pacto y derrama su sangre. Y dice que es la sangre del nuevo pacto, ya no la sangre del pacto antiguo de la ley mosaica, sino la sangre del nuevo pacto en Cristo Jesús. La iglesia es entonces comunidad que confiesa a Jesucristo. Número 2, pueblo del nuevo pacto. Y número 3, el cuerpo de Cristo llamado a ser uno por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Cuerpo de Cristo. Ahora, Dios llama a la iglesia a expresar su vida de diferentes maneras. Dios llama a esta iglesia que Él ha conformado, a esta iglesia que es la comunidad que confiesa su señorío, es su pueblo del pacto y es su cuerpo visible o representativo espiritualmente hablando sobre esta tierra. Dios lo llama a expresar su vida en primer lugar en unidad y comunión del Espíritu Santo. Qué maravilloso. La vida de la iglesia, entonces, según nuestra declaración de fe y según la declaración bíblica, las santas escrituras de Dios, la vida de la iglesia refleja esa unidad y esa comunión en el Espíritu Santo. Por eso se nos insta a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esas son palabras del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu. Preservar esa unidad. La iglesia es un pueblo unido, es un cuerpo unido. Un cuerpo con miembros dispersos no puede llamarse cuerpo. Un cuerpo es tal en tanto está unido a una cabeza, de donde a través del cerebro recibe las órdenes para funcionar como cuerpo. Y tomando esta metáfora o esta figura, esta representación bíblica, la iglesia viene a ser ese cuerpo donde Jesucristo es la cabeza y el Espíritu de Dios produce entre sus miembros la unidad, la comunión por el Espíritu Santo. Además
Dios llama a esta iglesia a expresar su vida en adoración y en predicación de la palabra. Como alguien dijo muy acertadamente, la iglesia se congrega para adorar juntos. Sí, la adoración podemos hacerla en nuestra casa, la adoración la hacemos en todo lugar, la adoración fluye de un corazón que se ha encontrado con Jesucristo y le ha reconocido como el Señor de su vida y fluye en exaltación en cualquier lugar. Pero los miembros del cuerpo de Cristo reflejan esta unidad o evidencian esta unidad al reunirse para adorar juntos a aquel que es su Señor y su Salvador. Pero luego salen de su congregación y están llamados a proclamar la palabra de Dios. Esto se llama la predicación de las buenas nuevas. Entonces, la iglesia expresa su vida en unidad, pero número 2, la iglesia expresa su vida en adoración y en predicación de la palabra. Número 3, la iglesia expresa su vida o está llamada a expresar la vida de Cristo a través del servicio. Esto se denomina, o esto es el término ministerio. Ministerio es servicio. Y la Biblia dice que hay multiplicidad de dones que Dios ha dado a los miembros del cuerpo de Cristo y hay multiplicidad de ministerios. Es verdad que Efesios nos habla de 5 ministerios, pero Corintios nos habla de que hay múltiples ministerios, múltiples oportunidades de servicios, de ministración, de ayuda, de expresión del amor y la misericordia de Dios. En cuarto lugar, la iglesia está llamada a expresar la vida de Cristo a través de una vida santa y de obediencia a aquel que es su Señor. Qué maravilloso. Mire, estamos congregados, estamos reunidos porque hemos sido salvados y hemos sido llamados para servirle, para seguirle, pero para vivir una vida de entrega total y de obediencia a aquel que nos salvó, aquel que nos llamó, que nos libertó. La iglesia entonces está llamada también a expresar su vida en observancia de los sacramentos establecidos y reconocidos por la iglesia del Señor, tal como, por ejemplo, la Santa Comunión o la Santa Cena, que nos llama a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Estaremos hablando de los sacramentos como un artículo de fe posterior y más adelante. Pero también la iglesia está llamada a expresar la vida de Cristo en mutua rendición de cuenta. Qué importantísimo este aspecto de la expresión de la vida de Cristo Jesús. Mutua rendición de cuenta. Necesitamos vivir como una comunidad. Necesitamos vivir en cierta interdependencia los unos con los otros. En una dependencia total de Cristo Jesús como la cabeza de la iglesia, pero en una interdependencia tal como los miembros del cuerpo de Cristo, que dependen uno de los otros. Y rendir cuenta nos va a ayudar significativamente a vivir la vida de obediencia y de santidad que el Señor ha trazado para nosotros. Rendir cuenta no tiene que ver solamente con, no se refiere a rendir cuentas económicas o a hablar de nuestra finanza, sino justamente a someternos a un proceso de discipulado, de seguimiento, de mentoreo, de ayuda espiritual mutua. Eso tiene que ver con la rendición de cuenta. Esto dice entonces nuestra declaración de fe sobre
la iglesia. Vamos adelante. Permítame referirme a la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Mire, muy a menudo encontramos personas que hacen una división o establecen una dicotomía entre la naturaleza espiritual de la iglesia y la naturaleza organizacional de la iglesia. Pero por alguna razón, la iglesia no puede, o este concepto de iglesia no puede estar disociando lo uno de lo otro. No podemos decir que la iglesia es solamente espiritual, olvidando que la iglesia está en este mundo, aunque como dijo Jesucristo, nuestro Señor, no somos de este mundo. Pero vivimos en este mundo y estamos para dar testimonio de Jesucristo en este mundo. En este sentido, tenemos que recordar que la iglesia tiene su origen en Dios. Entonces, básicamente, sí, tiene un origen espiritual. Es de naturaleza espiritual. Pero esta iglesia ministra al mundo porque está en este mundo. Sirve a Dios en este mundo. Refleja el amor, la misericordia y el carácter de Dios en este mundo. Entonces, la iglesia, fíjese, se origina en Dios, pero está en este mundo. Esta iglesia, entonces, como tal, es un organismo. La iglesia, al tener su origen en Dios, es un organismo. En tanto, la Biblia, entre varias de las figuras que usa para referirse a ella, tal vez la más vívida, la más ilustrativa, es la metáfora del cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo porque es el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. Pero a la vez, la iglesia, como está en este mundo y tiene que ministrar a este mundo, la iglesia es una organización. Fíjese entonces, naturaleza espiritual, organismo vivo. Pero naturaleza institucional es una organización. En tanto, esta organización tiene un nombre reconocido legalmente en este mundo, en el país o en el contexto que a la iglesia le toca ministrar. Es por eso que las iglesias locales inclusive tienen sus nombres específicos. Iglesia local, casa de oración, iglesia del Nazareno. ¿Ya? Iglesia global es la iglesia del Nazareno. Pero en cada país, esta iglesia es reconocida como una organización que está llamada a respetar las leyes del país, o por lo menos a interactuar con las leyes de este país, porque algo importante que la iglesia no tiene que olvidar. La iglesia no puede endosar los principios bíblicos, someterlos al cumplimiento incondicional de las leyes de todo país, porque no todas las leyes de todos los países son leyes justas y son leyes que reflejan el reino de Dios o reflejan los principios bíblicos. Es por eso que estamos diciendo que la iglesia como organización está en este mundo para ministrar y para interactuar y para reflejar el carácter de Dios. En ese sentido, la iglesia que ministra este mundo funciona como una organización. Entonces, no olvide estos dos aspectos: organismo vivo y organización legal o legalmente hablando. Para nosotros, Iglesia del Nazareno. Ahora, el organismo vivo
encarna un principio espiritual, que es el principio de vida. La vida es un principio. Y un principio es aquello que es reconocido y que es válido en cualquier parte del mundo. El principio no cambia, el principio es el mismo. Aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, en cualquier parte de Centroamérica, de Sudamérica, en otro continente, en cualquiera de los continentes del globo terráqueo, el principio de la vida es reconocido. Toda persona sabe qué es la vida y qué es la muerte. Entonces, el organismo se rige por la vida. Por eso estamos hablando de organismo vivo. Pero la vida de la iglesia emana del poder del Espíritu Santo, de la vida de Dios. La iglesia vive por el Espíritu. La iglesia camina alumbrada por la palabra de Dios, que es iluminada a su vez por la presencia del Espíritu Santo, por la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, la vida de la iglesia emana del Espíritu. Pero como organización, la organización responde al principio de orden. El organismo responde al principio de vida, pero la organización responde al principio de orden. El orden también es un principio universal. En cualquier parte del globo terráqueo, toda persona sabe lo que es orden y desorden. Recuerde, un principio es aquello que es válido en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Los principios no cambian. Los principios permanecen para siempre. Entonces, la organización tiene orden. Y como organización, la iglesia sobre este mundo tiene una constitución. Nosotros tenemos, en nuestro caso, un manual de la iglesia. Un manual de la iglesia que permanentemente es revisado de acuerdo a los mismos procedimientos establecidos en ese manual. Entonces, fíjese, el manual de la iglesia es necesario para que la iglesia, como organismo vivo, como cuerpo de Cristo, ministre adecuadamente dentro del marco legal y de justicia en este mundo. Vida y orden. La vida y orden, hemos dicho entonces, son nada más ni nada menos que principios bíblicos, principios eternos, principios reconocidos por propios extraños, por cristianos y no cristianos. Toda persona, aunque no reconozca la existencia de Dios, puede reconocer que hay ciertos principios como la vida y como el orden y muchos otros que son observables en cualquier ámbito de la realidad en la cual vivimos. La iglesia, entonces, resumiendo, es un organismo vivo que se rige por la vida del Espíritu, que es un principio bíblico, pero a la vez es una organización que se rige por el principio de orden, sujeto a un manual de la iglesia, una constitución legalmente reconocida por las autoridades del país o del contexto donde ministra. Esto también bajo el principio bíblico del orden. Muy bien. Vamos adelante para hablar de la misión de la iglesia. Nuestra declaración dice, la misión de la iglesia en el mundo es compartir la obra redentora y el ministerio reconciliador de Cristo en el poder del Espíritu. Mire, compartir la obra redentora y el ministerio reconciliador de Cristo en el poder del Espíritu Santo, por la vida y el poder que emana de Dios mismo. La iglesia ahora cumple su misión de manera concreta. ¿Cómo?
la iglesia cumple esta misión cuando se enfoca básicamente en hacer discípulos. La iglesia puede estar haciendo cualquier otra cosa, pero si la iglesia no se enfoca en hacer discípulos, la iglesia no está cumpliendo su misión de compartir la obra redentora y el ministerio reconciliador de Cristo. ¿Cómo entonces la iglesia va a cumplir su misión? Haciendo discípulos. ¿Cómo Casa de Oración Iglesia del Nazareno va a cumplir cabalmente la misión encomendada? Haciendo discípulos. Haciendo discípulos semejantes a Cristo. Y como nosotros hemos personalizado esta misión, haciendo discípulos totalmente comprometidos con Cristo Jesús y su obra, donde Él nos ha congregado y de donde Él nos ha enviado. Hacer discípulos. Ahora, hacemos discípulos como iglesia mediante el evangelismo. Es el paso número 1, si vale el término, o es el punto de partida, o es la razón de fondo del compartir las buenas nuevas. Los discípulos de Jesucristo se constituyen en tales cuando han entendido las buenas nuevas de salvación, cuando han entendido que Cristo Jesús vino a este mundo, dio su vida, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos perdonados nuestros pecados, seamos purificados de toda maldad y seamos empoderados para caminar el camino de Cristo Jesús. Entonces, fíjese, sin entender y sin recibir y aceptar las buenas nuevas de salvación, que es el evangelismo, no podemos hablar de discípulos. Hacer discípulos mediante el evangelismo. Hacemos discípulos también mediante la educación. Educación es un término amplio, pero educación lo hacemos en el hogar con nuestros hijos. Educación lo hacemos en la familia. Educación lo hacemos en la escuela dominical, las escuelas vacacionales. Educación lo hacemos mediante el discipulado. Cuando usted se somete a un proceso de discipulado, de formación cristiana, usted está recibiendo la educación necesaria para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Educación lo hacemos también de manera formal en los seminarios bíblicos. Educación lo hacemos en las universidades cristianas, donde estamos formando obreros, obreras para el ministerio, para los diferentes ministerios de la iglesia. Y estamos formando también líderes con una cosmovisión cristiana y con un llamado a ministrar al mundo, dando a conocer las buenas nuevas de Jesucristo en diferentes esferas de la sociedad. La educación entonces la hacemos desde la cuna, desde la familia hasta la universidad y los niveles posgraduales. Inclusive hacemos discípulos no solo mediante el evangelismo, mediante la educación, sino también mediante la compasión y el testimonio. Es decir, mostrando la compasión y el amor de Cristo a los necesitados, dando ayudas en situaciones difíciles que pasan las familias y que pasan las ciudades, que pasan los pueblos, que pasan las sociedades, dando testimonio, llevando equipos de trabajo y testimonio para responder a eventualidades, a necesidades concretas. Entonces, hacer discípulo tiene que ver con cumplir la misión de la iglesia. Vamos a ir haciendo una reflexión ya más bíblica de toda esta declaración de fe que hemos explicado y que hemos desglosado. Y queremos
en esta parte final, referirnos a tres grupos o tres tipos de metáforas bíblicas sobre la iglesia. Tres expresiones, grupos de expresiones, de figuras, de ejemplos bíblicos, de comparaciones, si vale el término, que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento sobre lo que es la iglesia o cómo es la iglesia según la Biblia, según el Nuevo Testamento? El primer grupo de metáforas describen nuestras nuevas conexiones en Cristo. Hay un grupo de metáforas bíblicas que nos muestran que en la iglesia se potencian nuevas conexiones o se inician nuevas conexiones, nuevas relaciones. Entonces, la iglesia, en ese sentido, es identificada bíblicamente como una nación santa, en primer lugar. Y en la primera epístola de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, quiero leer con ustedes este versículo, búsquelo ahí en su Biblia. Después estaremos citándolo de nuevo, pero fíjese lo que dice, o escuche lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nación santa. Hay entonces aquí en la metáfora de ser una nación santa, nuevas conexiones, nuevas relaciones, relaciones diferentes, relaciones con base en principios eternos y en valores santos que reflejan el carácter santo de Dios. Por eso la iglesia es reconocida como una nación santa o como un pueblo santo. El pueblo de Israel fue llamado para vivir como un pueblo santo, pero Israel no entendió esta misión. Este pueblo santo debería ser luz a las naciones para que las naciones de la tierra puedan saber que hay un único Dios verdadero y santo y que nos llama a vivir de una manera santa. Entonces, cuando Jesucristo viene y restaura todas las cosas y a través de él restaura un pueblo santo, un pueblo justificado y un pueblo santificado por el poder del Espíritu, la iglesia viene a constituirse en una nación santa y nuevas conexiones bajo los principios de pureza y de santidad. La iglesia también es una familia o es como una familia. Y primera de Timoteo 5, 1 y 2 nos dice lo siguiente. En su Biblia, acompáñeme a leer primera de Timoteo 5, 1 y 2. ¿Qué dice este texto bíblico? Primera de Timoteo 5, 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. El apóstol Pablo está aconsejando a su hijo en la fe, al discípulo Timoteo, cómo debían ser sus relaciones y sus conexiones con las personas mayores, con los adultos y con las ancianas también, con los jóvenes y con las señoritas. Y le está recordando que en esta familia diferente hay nuevas conexiones, hay relaciones diferentes bajo premisas diferentes. Y la premisa aquí es de santidad con toda pureza. Entonces la iglesia
viene a hablarnos de nuevas conexiones. Y otra metáfora, otra figura que enfatiza estas nuevas conexiones, ya hemos hablado de ella al comienzo, es la metáfora del cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 12, 27, bueno, todo este capítulo nos habla y nos explica de esta metáfora, pero leamos este versículo de 12, 27, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Nuevas conexiones, conexiones de unidad producida por el Espíritu de Dios, donde cada uno cumple una función, donde cada uno no está por demás, donde cada uno está colocado en el cuerpo de Cristo para algo, con un propósito. Y ese es usted, ese soy yo. Ningún miembro en el cuerpo físico o biológico es inútil. Cumple alguna función. En el cuerpo espiritual, que es la iglesia también, ningún miembro es inútil o está por demás. Tiene un propósito, tiene un para qué, tiene una función. Y Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí y nos ha dado a cada uno en este cuerpo una función y un privilegio. Entonces, el otro grupo de metáforas, aparte de las que enfatizan estas nuevas relaciones, nuevas conexiones, el grupo de metáforas que enfatiza el acceso privilegiado que tenemos al amor y la presencia de Dios. Veamos tres de estas metáforas. Una de ellas es la que nos habla de iglesia como esposa de Cristo. Y segunda de Corintios 11:2. Leamos este texto, segunda de Corintios 11:2. De forma específica menciona lo siguiente. Escuche lo que dice. Porque os celo, dice el apóstol, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol le está hablando a los miembros de la iglesia en Corinto, que habían perdido el concepto de una relación santa, de una relación pura, diferente a la que habían sido llamadas. Y le tiene que recordar ahora la figura de que ellos no solamente eran cuerpo de Cristo, sino que eran como la esposa de Cristo, que habían sido desposados para ser fiel a Cristo y para vivir en pureza para Cristo Jesús. Otra metáfora que nos habla de este acceso privilegiado como tiene la esposa en su relación con el esposo es la metáfora del hogar espiritual. Esa metáfora del hogar espiritual la encontramos ahí en varios versículos, pero leamos primera de Pedro 5 o primera de Pedro 2, 5. Primera de Pedro 2, 5. ¿Qué dice este texto? A ver. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, como hogar espiritual y sacerdocio santo. La iglesia entonces tiene un acceso privilegiado al amor y la presencia de Dios, al punto de que el ambiente que la caracteriza es el ambiente de un hogar espiritual donde mora la presencia de Dios manifestando su amor, manifestando su carácter, creando un ambiente diferente. Qué lindo, ¿verdad? No siempre en nuestros hogares hay un ambiente diferente. Pero si usted y yo somos miembros de esta iglesia y reconocemos este acceso privilegiado que tenemos como iglesia a la presencia y el amor de Dios, no podemos menos que experimentar y que crear en nuestro entorno el ambiente espiritual que emana de la presencia de Dios. La iglesia es como esposa de Cristo, es como hogar espiritual
Y ya leímos este texto de Primera de Pedro 2:9. Es como un real sacerdocio. También nos habla de justamente el sacerdocio que tenía el acceso privilegiado a la relación con el rey. Ministraba, pero ministraba también en presencia del rey. Entonces, vamos al último grupo de metáforas. Ya vimos a la iglesia en 2 grupos de metáforas. Ahora veamos el tercero. Este tercer grupo de metáforas nos habla y nos enfatiza el crecimiento de la iglesia en calidad y en cantidad. La iglesia como campo de Dios. La iglesia es como el campo del Señor, como el labrado, la labranza del Señor, como dice en 1 Corintios 3:9. Además, la iglesia es como la cosecha que el Señor un día va a levantar. Y el Señor Jesús habló de esto, que un día vendrá cuando el trigo será levantado, será separado de la cizaña y el trigo será levantado para ponerse en el granero y la cizaña se apartará y será echada en el fuego que nunca se apaga. Y en San Juan capítulo 4, versículo 35, Jesús dice, mirad los campos, miren la cosecha que ya está lista para ser levantada. Esta es otra metáfora sobre la iglesia del Señor que nos habla del crecimiento y de la multiplicación de calidad y de cantidad. Y finalmente, la iglesia también es como las ramas del olivo. Romanos 11, versículo 18 al 20 y su contexto nos está hablando aquí de que nosotros somos como las ramas que hemos sido injertadas en el olivo verdadero. El olivo original es Israel, el pueblo de Dios. Pero Dios nos ha insertado, ¿verdad? A nosotros por la fe. Muchos de ellos como que han sido desgajados por su incredulidad, dice, por no creer en Jesucristo. Están como desgajados de este olivo silvestre verdadero, que es el pueblo de Dios, que es la comunidad que Dios ha creado. Pero nosotros por la fe hemos sido como injertados en este pueblo. Así que nos llama a temer y a ser reverentes y a ser creyentes y fieles como rama de este olivo silvestre. Esto nos habla de la importancia de crecer, de fructificar, de multiplicarse, como nos habla la Biblia. Muy bien, con esto entonces podríamos y queremos concluir en esta noche diciendo que cumplir la misión de hacer discípulos semejantes a Cristo es posible gracias a que el mismo Señor y Dios nuestro nos ha constituido como iglesia. Y somos iglesia con nuevas conexiones en Cristo. Somos iglesia en base a nuevas relaciones puras, relaciones santas, relaciones y conexiones diferentes para alcanzar a otros que vendrán a conformar y a engrosar las filas del cuerpo y del pueblo de Dios. En segundo lugar, somos iglesias no solo con nuevas conexiones, sino con acceso privilegiado al Padre. El privilegio del amor de Dios, tal como dice Primera de Juan, mira cuán amor nos ha dado el Padre de ser llamado hijos de Dios. Somos iglesia privilegiada porque podemos disfrutar de su amor y de su presencia. Pero a la vez somos iglesia también privilegiada
por el crecimiento producido por el Espíritu. La vida del Espíritu de Dios en nosotros produce el crecimiento en calidad de vida personal y en cantidad de miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, qué bendición de que usted y yo no solo formamos parte de una iglesia universal, invisible, de una iglesia global, como también tenemos la bendición de pertenecer a una iglesia global con nombre y apellido como organización. Pero tenemos la bendición de pertenecer a una iglesia local que ministra en un contexto propio, particular, con sus necesidades, con personas con nombre y apellido que usted puede identificar. Y que usted también, por la gracia de Dios, como un día la gracia le alcanzó a usted, puede manifestarle a ellos nuevas conexiones. Puede a manifestarle a ellos el privilegio de tener un acceso al amor y a la presencia del Padre a través de Cristo Jesús y a crecer en un nuevo estilo de vida por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no le damos gracias al Señor por hacernos parte de su iglesia, por habernos llamado y por estar formando parte de su cuerpo donde Cristo Jesús es la cabeza? Y digámosle, Señor, no quiero vivir de otra manera que no sea como un cuerpo, como el cuerpo tuyo, unido en el Espíritu, obediente a la guía de tu Espíritu, viviendo por el Espíritu, caminando por el Espíritu, estableciendo nuevas relaciones, nuevas conexiones que reflejen tu amor y tu presencia y el crecimiento que puedes dar a otras vidas, a otras personas. Yo le invito a orar. Padre Celestial, gracias por este momento. Gracias por recordar esta temática, este artículo de fe, esta declaración de fe, Señor, que está revelada en tu palabra santa, lo que es tu iglesia, lo que tú estableciste, Señor Jesús, acerca de lo cual dijiste, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por hacernos parte. Ayúdanos a vivir siempre sometidos a Jesucristo, que es la cabeza. Guiados por tu Espíritu. Vivificados por tu Espíritu. Empoderados por tu Espíritu. Para establecer, comunicar y potenciar nuevas conexiones, relaciones que reflejen tu presencia, tu amor, tu carácter y el crecimiento que tú nos das con tu presencia entre nosotros. Gracias, Padre Celestial. En nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano y hermana. Gracias por participar con nosotros. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, ahora con el pastor Pedro podemos conversar un poco. Un gran abrazo para usted que nos ha seguido.